Nadie en la sala del hotel Crystal Tower podía imaginar que aquella cena de gala, organizada para celebrar el nuevo contrato millonario del empresario Adrián Beltrán, terminaría convirtiéndose en el principio de su ruina. Era una noche de lujo, de trajes caros, copas de champán y sonrisas ensayadas. Todo parecía brillar, las lámparas de cristal, las flores importadas, los reflectores que iluminaban los rostros de los socios más poderosos del país. Pero tras esa superficie resplandeciente se escondía una tensión invisible. Camila Vargas, la esposa de Adrián, llegó unos minutos tarde. Su vestido azul celeste realzaba su figura y, al mismo tiempo, dejaba ver con dulzura su embarazo de 6 meses. Caminaba despacio con una serenidad que contrastaba con el bullicio del lugar. Sin embargo, en sus ojos había algo roto, una tristeza que ni el maquillaje ni la elegancia podían disimular. Había pasado semanas sola, escuchando el silencio de la mansión, mientras su marido viajaba, por negocios, con su asistente personal, Valeria Méndez, una mujer ambiciosa, de belleza provocadora y sonrisa envenenada. Cuando Camila entró, el murmullo general se redujo. Todos la miraron con una mezcla de curiosidad y compasión. Todos sabían, o creían saber, lo que ocurría entre Adrián y Valeria. Y esa noche, en la gala que él mismo había organizado, la presencia de Camila se sentía fuera de lugar, casi incómoda. Adrián la vio desde el otro extremo del salón. Frunció el ceño apenas molesto. Se levantó de su asiento con una sonrisa fingida y caminó hacia ella. «No te esperaba», dijo, bajando la voz para que solo ella lo oyera. «Esta es una cena de negocios, no una reunión familiar». Camila respiró hondo. «Soy tu esposa, Adrián. No tengo por qué esperar una invitación para celebrar tus logros». Valeria, que estaba sentada muy cerca de ellos, soltó una risita apenas disimulada. Adrián no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. La gente comenzaba a mirar, y él odiaba dar la impresión de debilidad. Tomó el brazo de Camila con firmeza y la guió hasta la mesa principal. Durante la cena, el ambiente se volvió incómodo. Adrián hablaba y reía con sus socios, mientras Valeria lo elogiaba con descaro. Camila intentaba mantener la compostura, participando de la conversación de forma educada, aunque cada palabra le dolía. Varias veces sintió las miradas de compasión de algunas esposas de empresarios, otras, las miradas burlonas de quienes sabían de la infidelidad y disfrutaban del espectáculo. Cuando llegó el momento de los brindis, Adrián tomó el micrófono. Su discurso comenzó con elogios a su equipo, agradecimientos por los contratos y palabras sobre el esfuerzo y la perseverancia. Pero pronto su tono cambió, y su ego se hizo notar. «El éxito», dijo, mirando a todos con aire triunfal, «no es algo que cualquiera pueda entender. Hay quienes creen que basta con amor o buenas intenciones. Pero no, señores. El éxito requiere visión, decisión y, sobre todo, rodearse de las personas correctas». Valeria sonrió, y él le devolvió la mirada con complicidad. Camila bajó la cabeza. Aquellas palabras tan públicas eran una humillación disfrazada de discurso. Todos comprendieron el mensaje, y por eso, continuó Adrián, levantando su copa, agradezco a quienes me acompañan en este camino, a quienes comprenden lo que significa avanzar. Los aplausos llenaron la sala. Camila permaneció en silencio con los ojos fijos en la copa vacía frente a ella. Dentro de su vientre, el bebé se movió como si también sintiera la tensión. Después del discurso, Camila salió al balcón del hotel. El aire de la ciudad era frío, pero lo prefirió al calor sofocante de las miradas. Se apoyó en la barandilla y respiró hondo. Desde allí podía ver las luces parpadeantes de los edificios y el reflejo del tráfico. «Tranquilo, mi amor», susurró, acariciando su vientre. «Mamá está bien, te lo prometo». Pero no lo estaba. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Recordó los primeros años con Adrián, cuando él apenas tenía un pequeño despacho, cuando soñaban con construir algo juntos. Ella había invertido los ahorros de su herencia en su primer proyecto, creyendo en él. Y ahora todo lo que quedaba era un hombre que la miraba como un estorbo. Mientras tanto, dentro del salón, don Ernesto Vargas, el padre de Camila, la buscaba con la mirada. Había asistido a regañadientes solo para apoyar a su hija. Era un hombre de trabajo, dueño de una pequeña empresa constructora, orgulloso y honesto. Nunca había confiado del todo en Adrián, aunque lo había ayudado al inicio de su carrera.
Al verla en el balcón, se acercó despacio. Camila, dijo con voz grave, no tienes por qué aguantar esto. Ella giró lentamente. Papá, no hagas una escena, por favor. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras ese hombre te humilla, replicó él conteniendo la ira. No delante de toda esta gente. Antes de que ella pudiera responder, Adrián apareció, con una sonrisa de superioridad. Ah, don Ernesto, dijo, con una cortesía cargada de veneno. Qué gusto verlo. Me sorprende que haya venido, no pensé que este tipo de eventos fueran de su estilo. El tono era una burla evidente. Camila se puso de pie de inmediato. Adrián, por favor, no empieces. Solo digo la verdad, respondió él encogiéndose de hombros. Su padre nunca entendió cómo funciona el mundo de los grandes negocios. Tal vez por eso su empresa sigue siendo tan pequeña. Ernesto lo miró con calma, pequeña pero limpia. No todos pueden decir lo mismo. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Adrián dio un paso al frente, desafiante. Yo no necesito consejos de un hombre que jamás ha pasado de las medianas ligas. Usted debería agradecerme por haber sacado a su hija de esa vida mediocre. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía. Basta, Adrián. Pero él no se detuvo. Y tú, Camila, mírate. Deberías estar agradecida. Todo lo que tienes es por mí. No arruines esta noche solo porque no sabes tu lugar. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas pero se negó a derramarlas. Miró a su padre que apretaba los puños y solo dijo: ya no puedo más. Esa misma noche cuando regresaron a la mansión, Camila empacó sus cosas. No gritó, no discutió. Dejó una carta breve sobre la cama. Cuando recuerdes que el amor no se compra, ya será tarde. Y se marchó. Durante semanas Adrián no se molestó en buscarla. Estaba demasiado ocupado con su nueva vida junto a Valeria y con los contratos que lo hacían aparecer en todas las portadas financieras. Pero lo que no sabía era que sus cimientos comenzaban a tambalearse. Un informe periodístico filtró información sobre irregularidades en sus proyectos. Había discrepancias en las licitaciones, facturas falsificadas y propiedades adquiridas con dinero de origen dudoso. Adrián lo negó todo confiado en que su poder lo protegería. Camila, desde la casa de su padre, observaba en silencio cómo la imagen de su exmarido comenzaba a resquebrajarse. Dedicaba sus días al bebé que crecía dentro de ella, y aunque el dolor seguía allí, poco a poco aprendía a respirar sin culpa. El día del parto lloró como nunca antes. Cuando sostuvo a su hijo por primera vez, sintió que todo lo malo quedaba atrás. Su padre, emocionado, prometió que jamás le faltaría nada. Pero un mes después, el golpe llegó. Una carta judicial. Adrián Beltrán solicitaba el divorcio y la custodia total del niño. Alegaba que Camila no tenía medios económicos ni estabilidad emocional para criarlo. Camila tembló al leerlo. Adrián quería arrebatarle a su hijo. No lo permitirá, hija, dijo. Don Ernesto, firme. Si él quiere jugar sucio, jugaremos con la verdad. El día del juicio, Adrián llegó al tribunal con un aire arrogante. Llevaba un traje de diseñador y caminaba con seguridad como si el resultado estuviera decidido. Valeria lo acompañaba, luciendo triunfante. Su abogado, uno de los más costosos del país, lo asesoraba en cada paso. Camila, en cambio, vestía con sencillez. Su cabello recogido, su rostro sereno. Llevaba una carpeta con documentos y a su padre a su lado. No hablaba, pero su mirada transmitía una fuerza que Adrián nunca había visto antes. Durante la audiencia, el abogado de Adrián presentó su caso con elocuencia. Pintó a Camila como una mujer frágil, dependiente y sin recursos. Mi cliente solo busca lo mejor para su hijo, concluyó. Un entorno estable, seguro y económicamente sólido. La jueza asintió, tomando notas. Adrián sonrió confiado. Pero entonces el abogado de Camila pidió la palabra. Su señoría, dijo con voz pausada, antes de continuar, quisiera llamar a declarar a un testigo que tiene pruebas relevantes para este caso. ¿De quién se trata?, preguntó la jueza. Del señor Ernesto Vargas. Un murmullo recorrió la sala. Adrián arqueó una ceja, burlón. Mi suegro. ¿Qué puede decir que cambie algo? Don Ernesto se levantó, caminó con paso firme hasta el estrado con un sobre grueso en las manos. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos brillaba una determinación fría.
Su señoría, comenzó, durante años he guardado silencio por respeto a mi hija. Pero hoy debo hablar. La jueza lo invitó a continuar. Estos documentos, dijo Ernesto colocando el sobre la mesa, prueban que el señor Adrián Beltrán utilizó propiedades de mi empresa para obtener contratos públicos, falsificando escrituras y ocultando fondos. Además, el capital inicial de su compañía provino de la herencia de mi hija, dinero que él nunca devolvió. El abogado de Adrián se levantó de inmediato. Objeción. Esto es irrelevante para el caso de custodia. La jueza lo miró fijamente. Si las pruebas son legítimas, no lo son. Continúe, señor Vargas. Camila contuvo el aliento. Adrián palideció. El señor Beltrán, continuó Ernesto, no solo traicionó a mi hija como esposo. También la estafó como socia. Ella fue quien financió su primera obra. Todo lo que él presume tener, lo levantó sobre el sacrificio de mi familia. El murmullo creció. Adrián intentó hablar, pero la jueza le ordenó guardar silencio. Valeria bajó la mirada. Por primera vez, Adrián comprendió que su dinero no podía comprar el silencio ni el respeto. Don Ernesto lo miró con calma y añadió, antes de retirarse. Usted humilló a mi hija embarazada frente a todos. Hoy, la justicia le enseñará lo que significa perderlo todo. El silencio que siguió fue absoluto. En ese instante, Adrián supo que su imperio comenzaba a desmoronarse. Y aún no imaginaba cuánto más tendría que pagar por lo que había hecho. El tribunal estaba en silencio. Las palabras de don Ernesto todavía flotaban en el aire como un eco imposible de ignorar. Adrián, sentado en la mesa del acusado, sentía por primera vez un peso insoportable sobre los hombros. Su abogado hojeaba los documentos una y otra vez, intentando encontrar una grieta, una excusa, algo que desacreditara la evidencia. Pero los sellos notariales, las firmas y los registros bancarios estaban allí, claros, contundentes. Camila lo observaba desde el otro lado de la sala. No había rencor en su mirada, solo una profunda tristeza. No porque lo estuviera viendo caer, sino porque alguna vez lo amó. Aquel hombre arrogante que ahora se derrumbaba ante sus ojos era el mismo al que un día le había prometido compañía, apoyo y fe. Pero ya no quedaba nada de eso, solo la sombra de un hombre devorado por su propio orgullo. La jueza pidió silencio y ajustó sus lentes. Señor Beltrán, dijo con voz firme, las pruebas presentadas son graves. Tiene algo que decir antes de que ordene una investigación formal. Adrián se levantó lentamente. Su voz, que solía resonar con autoridad en cualquier sala, ahora temblaba. Su señoría, esto es una confusión. Esos terrenos fueron parte de acuerdos legales, yo no. Se detuvo, incapaz de continuar. El nudo en su garganta era más fuerte que sus mentiras. La jueza lo interrumpió. De momento, suspenderé el caso de custodia hasta que estas acusaciones sean esclarecidas. Su situación financiera y legal debe ser investigada antes de tomar una decisión sobre el bienestar del menor. Un murmullo recorrió la sala. Adrián bajó la cabeza. Su abogado intentó protestar, pero la jueza levantó la mano y dio por terminado el día. Cuando todos comenzaron a salir, Adrián se volvió hacia Camila. Tú hiciste esto, dijo con rabia contenida. No te bastó con irte, tenías que destruirme. Camila lo miró fijamente. No te destruí, Adrián. Tú mismo lo hiciste el día que elegiste humillarme en lugar de amarme. No gritó, no lloró. Solo le dio la espalda y salió junto a su padre con su hijo en brazos. Adrián los observó alejarse y por primera vez sintió un vacío real. No el vacío de perder dinero, sino el de perder lo único que alguna vez tuvo valor. Las semanas siguientes fueron un infierno. Los medios comenzaron a publicar titulares sobre las irregularidades en las empresas de Adrián Beltrán. Algunos lo acusaban de corrupción, otros de fraude. Sus socios lo abandonaron uno a uno. Los inversionistas retiraron fondos, los bancos congelaron sus cuentas y el consejo directivo lo destituyó de su propio cargo. Valeria desapareció. Un día estaba en su casa con sus trajes caros y su sonrisa arrogante, y al siguiente había vaciado el closet y dejado una nota escueta: no puedo hundirme contigo. Adrián se quedó solo. Su mansión, que antes parecía un palacio, se volvió una prisión silenciosa. El eco de sus pasos lo perseguía por los pasillos vacíos. Donde antes había banquetes, ahora quedaban botellas vacías y papeles de abogados. Intentó contactar a Camila, pero ella no contestó.
Su padre se había encargado de bloquear cualquier intento. Cuando llamó a la casa, la voz de don Ernesto fue cortante. No vuelvas a molestar a mi hija. Los meses pasaron y la investigación siguió su curso. Lo citaron varias veces para declarar. Las pruebas eran abrumadoras. Las propiedades que había puesto a nombre de empresas fantasma, los contratos con sobrecostos, las transferencias irregulares, todo salía a la luz. Su reputación, su fortuna, su poder, todo se desmoronaba. Cada día era un golpe más. Su abogado, agotado, finalmente le dijo la verdad. Si no llega a un acuerdo, irá a prisión. Adrián rió con amargura. ¿Y qué me queda por perder? El abogado lo miró con lástima. Su dignidad. Aún puede salvar eso. Pero él ya no sabía cómo. Mientras tanto, Camila rehacía su vida con calma. Vivía con su padre y su bebé, al que había llamado Emilio. Trabajaba medio tiempo en la empresa familiar, aprendiendo los aspectos del negocio que antes había ignorado. Don Ernesto, orgulloso, le enseñaba todo: contratos, licitaciones, presupuestos. «¿Tienes cabeza para esto?», le decía. «No dejes que nadie vuelva a subestimarte». Camila sonreía. Ya no era la mujer tímida que seguía a su esposo en silencio. Ahora tomaba decisiones, negociaba y planificaba. Había descubierto una fuerza que ni ella sabía que tenía. Una mañana, su abogado la llamó. «Camila, hay novedades del tribunal». «¿Sobre el caso de custodia?», preguntó, con el corazón acelerado. «Sí, la jueza reabrirá la audiencia. El señor Beltrán ha perdido casi todos sus activos y enfrenta cargos formales. Pero insiste en verla, quiere llegar a un acuerdo personal». Camila guardó silencio. Parte de ella no quería volver a verlo, pero otra parte sabía que necesitaba cerrar ese capítulo. «Está bien», respondió al fin. «Lo veré en el tribunal». El día de la nueva audiencia, el ambiente era completamente distinto. Ya no estaba el Adrián altivo, el empresario que caminaba con paso firme y mirada de superioridad. Frente a ella apareció un hombre ojeroso, demacrado, con un traje arrugado y un aire de derrota. Sus manos temblaban al sostener los papeles. Cuando la jueza lo llamó a hablar, su voz sonó débil. «Su señoría», comenzó, «he perdido muchas cosas, dinero, amigos, mi empresa. Pero lo único que realmente lamento haber perdido, está ahí», dijo, mirando a Camila. «Ella y mi hijo». Camila bajó la mirada. «Sé que fui cruel», continuó Adrián. «Que dejé que mi orgullo me cegara. No supe valorar lo que tenía. Pensé que el éxito me daba derecho a todo, incluso a humillar a quien más me amaba. Pero ahora lo sé, el éxito sin amor es vacío». La jueza lo observó en silencio. Luego se dirigió a Camila. «¿Desea responder?». Camila respiró hondo antes de hablar. «No deseo venganza, su señoría. Solo quiero que mi hijo crezca en paz, lejos del dolor y la arrogancia que casi nos destruyeron. No puedo borrar lo que pasó, pero sí puedo decidir a quién dejo entrar en nuestra vida». «¿Permitiría que el señor Beltrán vea al niño bajo supervisión judicial?», preguntó la jueza. Camila lo pensó unos segundos y asintió. «Sí, Emilio tiene derecho a conocer a su padre. Pero quiero que él lo conozca como un hombre diferente, no como el que me humilló». La jueza anotó algo en sus documentos. «Así será, caso cerrado». Cuando se levantaron, Adrián se acercó a Camila con cautela. «Gracias», murmuró. «No merezco tu perdón, pero, gracias». Ella lo miró, sin odio, solo con una calma que lo desarmó. «No lo hago por ti, Adrián. Lo hago por nuestro hijo». Y se fue, dejando detrás de sí el eco de una historia que por fin había terminado. Los meses siguientes fueron duros para Adrián. Vendió lo poco que le quedaba para pagar multas y abogados. Perdió su mansión, sus autos y sus lujos. Vivía en un pequeño departamento, lejos de las luces que antes lo rodeaban. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Por primera vez en su vida trabajaba sin buscar admiración ni poder. Consiguió empleo como consultor para una empresa mediana, ganando un sueldo modesto, pero suficiente para empezar de nuevo. Cada 15 días acudía al centro familiar donde podía ver a su hijo. Al principio, Emilio apenas lo reconocía. Lloraba en brazos de su madre y lo miraba con desconfianza. Pero Adrián fue paciente, le llevaba pequeños juguetes, libros, y pasaba horas leyéndole historias. Poco a poco, el niño empezó a sonreírle.
Una tarde, mientras Camila lo observaba desde una banca, escuchó al pequeño decir su primera palabra dirigida a él. Papá. Adrián se quedó inmóvil con los ojos llenos de lágrimas. Camila sintió un nudo en el pecho. No era amor lo que sentía por él, no ya. Era algo distinto, una paz silenciosa, una compasión madura que solo nace después del sufrimiento. Después de esa visita, Adrián se acercó a ella. Camila, sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero agradecerte por no apartarme completamente de él. Tú y tu padre pudieron destruirme por completo, pero me diste una oportunidad de cambiar. Ella sonrió suavemente. No lo hice por ti, Adrián. Lo hice porque aprendí que el odio solo nos encadena. Prefiero que mi hijo crezca viendo a su padre arrepentido que recordando a un monstruo. Él asintió con la voz quebrada. No sé si algún día podré perdonarme. Empieza siendo el hombre que nuestro hijo necesita. Ese será tu perdón, respondió ella. Los años pasaron. Adrián nunca volvió a ser millonario, pero tampoco quiso serlo. Se dedicó a proyectos sociales, ayudando a pequeñas empresas a crecer sin caer en la corrupción que lo había consumido. Vivía con humildad y discreción. Camila, por su parte, se convirtió en la cabeza de la empresa de su padre. Bajo su dirección, Vargas Constructora creció más de lo que don Ernesto jamás imaginó. Era respetada, admirada y, sobre todo, feliz. Un día, durante la ceremonia de inauguración de una nueva obra, Adrián se presentó con su hijo, ya de 5 años. Camila lo vio llegar entre la multitud y, por un instante, sus miradas se cruzaron. No hubo reproches ni tristeza, solo un reconocimiento silencioso del pasado. Cuando la ceremonia terminó, Emilio corrió hacia su madre con un dibujo en las manos. «Mira, mamá», dijo. «Es de los 3, tú, yo y papá». Camila lo miró con los ojos humedecidos. «Es hermoso, mi amor». Adrián se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin fingir. «Gracias», susurró, «por dejarme ser parte, aunque sea un poco». Camila asintió. «No tienes que agradecer. Todos pagamos nuestros errores, Adrián. Lo importante es lo que hacemos después». Él bajó la cabeza con humildad. «Lo sé, y lo pagaré cada día, siendo mejor». Ella lo miró por un momento más, y luego se alejó, tomada de la mano de su hijo. Adrián los vio marcharse, sintiendo que, aunque lo había perdido todo, había ganado algo más grande, la posibilidad de redimirse. Y mientras el viento movía las banderas en lo alto del edificio recién inaugurado, comprendió que el verdadero éxito no se medía en dinero ni en poder, sino en la capacidad de cambiar cuando todo se ha perdido.